buenos días, familia de Fuego y Transformación que aviva las naciones. En esta mañana del lunes 27 de abril del año 2020, en un nuevo programa de Jesús Hoy, hablaremos sobre el tema Un Padre acorde al diseño de Dios, donde les habla Sebastián López Alzate, y para eso me voy a basar en este versículo que está en Números 6 del 24 al 26, que dice: El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Para el programa del día de hoy tenemos como invitados a las dos personas que lideran la escuela de discipulado de nuestra casa Fuego y Transformación que aviva las naciones, el pastor Víctor Betancourt y el maestro Carlos Harry Echeverry, donde primero voy a saludar al pastor Víctor Betancourt, que nos dará una introducción sobre este tema del día de hoy, un padre acorde al diseño de Dios. Pastor Víctor Betancourt, muy buenos días, bienvenido al programa de Jesús Hoy, Dios lo bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenos días, bendiciones para mis hermanos, los que nos escuchan, Sebastián López, eh, mi hermano Harry. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, este tema que hoy están planteando, creo que tiene mucha tela por cortar y es muy interesante porque hace 8 días nos hablaban también de esa paternidad. Y hoy seguimos, pero con este tema de un padre conforme al diseño de Dios. Y yo me hacía una pregunta cuando Dios escoge un padre para depositar un hijo, porque es el mismo Dios quien lo escoge, así como pasó eh, con José. José también fue un padre. Y vemos aquí en Mateo 1:18, aprendí algo maravilloso de este pasaje cuando dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, entonces aquí hay algo, una cualidad enorme de que Dios mira eh, un hombre justo. Conforme al diseño de Dios, debe ser justo. O sea, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre el Immanuel o Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces es maravilloso que Dios escoge un padre para depositar su único hijo y que sea una figura paterna aquí en la tierra, aunque José no era el padre de sangre de Jesús, tomó ese papel de padre. Y aunque se describen muy pocas, perdón, muy pocas situaciones de José con Jesús, pero me imaginaba lo siguiente: que Dios lo escogió primeramente porque era justo y le habló porque era sensible a la voz de Dios. Un padre conforme al diseño de Dios es un padre que es sensible a la voz del Padre Celestial para direccionar. Porque yo sé que José en algún momento tuvo que ser de edificación para Jesús, aunque se sorprendieron de todo lo maravilloso que Jesús
manifestaba cuando tenía sus 12 años, cuando el crecimiento, que lo veía que crecía cada vez más en gracia y que en sabiduría, en entendimiento. Y yo creo que José se gozaba, porque aunque uno no engendre un hijo, pero cuando Dios se lo regala a uno, yo creo que uno más ama más al hijo que Dios le ha encomendado que al de la propia sangre, sin menospreciar la sangre. Pero estoy diciendo de que eso, cuando Dios lo concede a una persona, a un padre, así como que concibió a José este privilegio de ser el padre adoptivo de Jesús, de que eso era una misión eh, tremenda en ese tiempo, porque el que una mujer estuviera en embarazo y el esposo hace cuenta de que, de que no era de él, eso era una infamia tremenda en ese tiempo y podían matar incluso a la mujer. Por eso él dije, no quiero infamarla, pero se pensó irse secretamente, pero fue sensible a la voz de Dios. Un padre debe ser sensible, un padre debe de ser justo, es creerle a Dios. Y yo creo que Dios escogió a José porque vio todo eso y a través de eso vio que él podía edificar la vida también de Jesús, ser un ejemplo. Porque me imagino que José era carpintero y que le heredó Jesús, lo mismo. Entonces vemos que fue de inspiración para Jesús. Muchas veces hablamos de muchos personajes, pero veo que José es un excelente padre, cumplió un excelente papel y fue alguien escogido por Dios, porque Dios le habló a través de sueños para que edificara a, a su único hijo aquí en la tierra. Es un privilegio, yo creo que el ver el Salvador del mundo que Dios le entregó en sus manos para, para cultivar cosas buenas en él y ver que Jesús también fue carpintero, que quizás eh, él, él al levantarse le preguntaba, papá, ¿cómo se hace esto? Yo me imaginaba, y me imagino esas escenas donde Jesús le dice papá a José, aunque él sabe que el Padre Celestial, pues, y él le hablaba al Padre Celestial, pero por autoridad, por aquí en la tierra, por autoridades puestas por Dios, le decía Padre. Entonces, veo que José es uno de los ejemplos y diseños que Dios escoge para ser un padre conforme al corazón de Él, al diseño, porque fue un hombre que respetó, cumplió una misión y sembró buenos principios. Y tuvo ese acompañamiento hasta el día que él partió con Jesús. Yo creo que un padre debe ser ese ejemplo, esa seguridad que le brinda a sus hijos y a su esposa, porque es un pilar muy importante en la vida de una familia, para que haya una buena edificación y para que se siga prolongando los buenos principios en Cristo Jesús. Dios les guarde y bueno, le doy la palabra a mi hermano Harry. Bendiciones. Pastor Víctor, muchas gracias. Reciba un cordial saludo de mi parte, Sebastián López. Saludo a toda la audiencia de la Iglesia Fuego y Transformación que ha ido a las naciones. Le doy gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad y por una nueva versión, un nuevo programa de Jesús hoy. Bueno, eso es un tema muy interesante y nos plantean los Sebastianes cómo debe ser el padre del siglo XXI. Y para conocer cómo debe ser el carácter de los padres del siglo XXI, debemos de conocer qué nos dice la palabra sobre cómo sería el carácter y cómo es hoy el carácter de los nuevos hijos.
Y dice 2 de Timoteo 3:1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces vemos que la generación de este tiempo, de los últimos tiempos, necesita de unos padres también con un carácter y una impronta que venga de parte de Dios. Entonces, el amor de Dios no ha cambiado, el amor de Dios nunca deja de ser. Por eso, padres, lo primero que necesitamos es tener la impronta de Papá Dios. Existe una tendencia natural en todos los seres humanos de relacionar la paternidad de Dios con la experiencia positiva o negativa que hayamos tenido con nuestros papás biológicos. Y la primera impresión que percibimos de Papá Dios es la que nos proyecta nuestros padres. Y esta nos deja casi siempre con grandes heridas y vacíos. Sin embargo, Dios quiere enseñarnos que por encima de los errores y las imperfecciones de nuestros padres, como seres humanos, está su amor, ese amor que sana todas las heridas y que en él hay una provisión que suple todas nuestras necesidades. Debemos encontrarnos con la maravillosa realidad del amor de nuestro verdadero Padre, porque debemos tener identidad en Dios, la dignidad en Dios y tener valía en Dios. Y ese sentido de pertenencia que de pronto hemos perdido, que nunca tuvimos, la relación de padre e hijo con nuestro Papá Dios, con el Abba Padre, llega a ser una relación inquebrantable que nunca deja de ser, a pesar de que en el desarrollo de nuestras vidas hayan presentado dificultades. Y para ser padres al estilo de Dios, para esta generación es indispensable conocer, creer y experimentar su amor. Porque si no tenemos su amor, es imposible que vayamos a dar amor a esta generación. No podemos dar de algo que no tengamos, ¿sí? Y el amor de Dios perfecciona y quita de nuestro corazón todo sentimiento de temor y esclavitud. Involucra ternura, pero también disciplina, que es una combinación perfecta de parte de Dios que produce y desarrolla en nosotros un sentido de pertenencia. Y con esta capacidad que conocemos de Dios de amarnos, ya estamos equipados para comenzar a dar amor a nuestros hijos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nuestros hijos, nosotros sabemos que ellos no solo captan mucho, sino que lo captan todo. Y ellos repiten frases, gestos, conductas, ¿sí? Es su manera de aprender. Ellos absorben y imitan todo lo que ven y oyen. Y cualquiera puede convertirse en un modelo. Y así como Dios es nuestro modelo de papá, ¿sí? La creación está guardando con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y nosotros debemos de ser ese modelo para nuestros hijos. Porque el primer concepto de amor se aprende en las casas. ¿Y de parte de quién? De parte del Padre. ¿Sí? Si el Señor no edifica la casa, si no edifica nuestra casa como padres, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica nuestra casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. ¿Sí? Y lo primero que yo te diría, papá, es: ¿estás amando al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? Te preguntaría, papá,
Estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda que los niños captan todo. Te recuerdo, papá, estás amando a tu esposa, así como Cristo ama a su iglesia. Esto es para reflexionar. Esto es para reflexionar, padres. La palabra de Dios dice que compremos la verdad y no la vendamos. Y que la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia mucho se alegrará el Padre del justo. Y el que engendra sabios se gozará con él. Si queremos hijos saludables, tenemos que comenzar a crear un ambiente favorable para nuestros hijos. Una buena atmósfera. Y esa atmósfera solo lo creamos cuando Dios está primeramente en nuestro corazón, cuando verdaderamente Dios es nuestro papá. Y yo le diría de pronto a esos padres que de pronto dirán, hermano, pero ya mis hijos están grandes, mis hijos han tomado otros rumbos, no es fácil. Yo te diría, yo sé que no es fácil, yo también soy papá, yo también tengo hijos ya grandes, ¿sí? Donde muchos han tomado decisiones equivocadas también. Pero no creas que todo está perdido. No todo está perdido. Y yo lo primero que te diría es, acepta tu responsabilidad por el fracaso propio. Porque estamos recogiendo lo que hemos sembrado. ¿Sí? No te lamentes. No te lamentes por aquello que ya ha pasado, ¿sí? Filipenses 3, del 3 al 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlos alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si ya aceptaste esa responsabilidad, deja de lamentarte. Comienza a olvidar el fracaso del pasado y piensa en el futuro. Y demos ese paso de confiar en Dios, que Él lo va a solucionar. El carácter del Padre del siglo XXI sigue siendo el mismo propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y yo te digo a ti, papá, también hay una promesa muy grande de parte de Dios, a pesar del carácter de los hijos de este tiempo. Y dice Malaquías 4:6, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No todo está perdido, todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Gracias. Y así de esta manera llegamos a la emisión final del programa de Jesús Hoy, donde hablamos del tema Un Padre acorde al diseño de Dios. Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana, el lunes 4 de mayo, con un nuevo programa de Jesús Hoy, palabra de bendición para el día de hoy. Les acompañó el maestro Carlos Harry Echeverry, el pastor Víctor Betancourt y quien les habla, Sebastián López Alzate. Hasta luego, pásenla bien y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los amamos en Cristo Jesús. Hasta la próxima, que estén bien.